Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Eha Achukakr seduce a la esposa de la muerte. Era uno de los seguidores de Ala Ban Laf Kapiriri Kaparara, quien realizó una adivinación para Ejotaka cuando, sin saberlo, sedujo a Eb Payemi, la esposa de piel clara del rey de la muerte. Ala Ban Ban era, de hecho, la avispa, quien advirtió a Ehubuarca que evitara cualquier relación con una mujer de piel amarilla, destinada a convertirse en reina de la muerte. Sin embargo, se le aconsejó ofrecer un macho cabrío a Esu, pero se negó porque no tenía intención de involucrarse con ninguna mujer amarilla ni con el rey de la muerte. Poco después, el rey de la muerte envió a su esposa, Eb Payemi, con un saco de dinero a comprar un macho cabrío en el mercado de Oja Ahashab Mekon Akira. Al mismo tiempo, Aho Khan, reconsiderando su decisión, decidió realizar el sacrificio y se dirigió al mercado a comprar un macho cabrío para ofrecérselo a Esu. Cuando Epa Payemi llegó al mercado, compró el macho cabrío y varios condimentos, y los guardó en su casilla para buscar otros artículos que necesitaba. Mientras tanto, Ehu Paoka llegó y descubrió que el único macho cabrío del mercado era el que estaba atado en la casilla de Epin Payemi. Lo tomó, decidido a comprarlo fuera quien fuera su dueño. Al poco tiempo, Epin Payemi regresó a su casilla y encontró a un hombre con su cabra. Era irresistible y hermosa. Epi Payemi le dijo a Ehu Ka que ella era la dueña del macho cabrío porque su esposo, el rey de la muerte, la había enviado al mercado a comprarlo. A pesar de esta revelación, Ehu Ka se lo arrebató con fuerza y se lo llevó a su casa. La mujer, indomable, se aferró con fuerza a la soga y luchó con él hasta que llegaron a la casa. Ya en su hogar, utilizó el macho cabrío para ofrecer un sacrificio a Esu y le declaró su amor a Epa Payemi. Ya anochecía y era muy tarde para que Epa Payemi regresara a casa, así que no tuvo más opción que pasar la noche con Eju Kaperkar, quien hizo el amor con ella durante ese tiempo. Sin embargo, ella le advirtió sobre las consecuencias, convencida de que no podría resistir la ira de su esposo. A la mañana siguiente, al no regresar Epa Payemi, la muerte comenzó a preguntar a quienes habían ido al mercado por qué su esposa no había vuelto. Ellos le dijeron que la habían visto peleando por una cabra con un hombre de piel oscura que se creía era hijo de Runmila. La muerte entonces envió 2 mensajeros a Ehukapa para advertirle que, por haber seducido a su esposa, vendría a por él en 7 días. En ese momento, Ehukapa recordó lo que la avispa le había dicho en la adivinación sobre el peligro de seducir a la esposa del rey de la muerte. Sabiendo que no podía escapar al castigo que le esperaba, se resignó a su destino. Comenzó a lamentarse y dejó de comer. Al 5.º día, Sanin, una deidad hermana de Runmila, decidió visitar a Ehu Kakwao. Al llegar, lo encontró recluido, esperando morir. Sanien le dijo que tuviera valor y ánimo. Se ofreció a enfrentar a la muerte por él. Sanien le pidió a Ehu Kao su atuendo de transfiguración, así como su vara de adivinación, uroque, y su gorro. Se vistió con ellos y tomó la vara en la mano. Cuando Sanien llegó a la casa de la muerte, la reconoció de inmediato, pues el lugar se limpiaba a diario con sangre humana. Al entrar, se sentó en la sala y exigió ver al rey de la muerte, diciendo que venía de visita. Cuando la muerte escuchó la descripción del visitante, supo que Ehotaka había enviado a Sanien para enfrentarlo. Enfurecido, ordenó que se detuviera al visitante.
se le ejecutara y se le cortara en pedazos. Los seguidores de la muerte golpearon salvajemente a Sanien y lo cortaron en pedazos. Por orden de la muerte, sus restos fueron esparcidos en una encrucijada. Pero al regresar los ejecutores a casa, encontraron a Sanien cómodamente esperándolos. Al verlo, insistió en que no le hicieran perder el tiempo. Había venido a ver al rey de la muerte. Llenos de miedo y asombro, los mensajeros informaron a la muerte que el visitante había regresado antes que ellos, después de haber sido asesinado y desmembrado. La muerte ordenó que lo mataran de nuevo y lanzaran sus restos al río para alimentar a los peces. Una vez más cumplieron la orden, pero al regresar a informar, nuevamente encontraron a Sanien en la misma sala, esta vez preguntando con ira por qué era tan difícil ver a la muerte. Preguntó si acaso la temible muerte tenía miedo de enfrentar a una deidad menor. Al informar esta resurrección extraña, la muerte les dijo que lo cortaran en pedazos, cocinaran bien los trozos y los arrojaran al incinerador para convertirlos en cenizas. Así lo hicieron, pero antes de que regresaran, Sanien ya los estaba esperando, amenazando con irrumpir en los aposentos de la muerte si seguía negándose a recibirlo. Sin saber qué más hacer, la muerte pidió a los mensajeros que dijeran a Sanien que le había cedido en paz a Epipayemi. Al recibir el mensaje, Sanien gritó que, a menos que quisieran que estallara el caos en los cielos, la muerte debía enviar un emisario a acompañarlo para comunicar el mensaje. La muerte accedió y envió a uno de sus guardianes a acompañar a Sanien hasta Ehuka. Sanien también envió un mensaje a la muerte, insistiendo en que trajera orogbo, nueces de colá. Las nueces fueron rápidamente enviadas, pero Sanien insistió en que la muerte debía partirlas él mismo. Finalmente, la muerte llegó, partió las nueces y le dio un trozo a Sanien, mientras él mismo comía otro. Sanien regresó a casa con los pedazos restantes y agradeció a la muerte su hospitalidad honorable. De regreso al hogar, Ehuka no encontraba palabras para expresar su gratitud a Sanien por su hazaña incomparable. Entonces invitó a la avispa, quien le había hecho la adivinación, a cantar alabanzas en medio de manjares y vino. Ala ban laf kapiriri kaparara, y Sanien añadió el estribillo. Esem loku kapa, de domade loku kapa, de demade. Significado: no fui yo a quien mató la muerte, sino a mi imagen de barro, porque Sanien solía desaparecer cada vez que los ejecutores de la muerte lo mataban. Al final, Ehuka retuvo a Epipayemi como esposa.